señores, se ha anunciado una serie de reformas en el día de ayer. Yo vi completa la semanal en la cual tanto el ministro de Administración Pública como el ministro de Hacienda anunciaron toda una ola de reformas, muy entusiasmados sobre lo que se proponen hacer, eliminando algunas instituciones. Yo saludo cualquier institución que se tenga que eliminar, que no tenga una función, diríamos, que donde haya duplicidad, o una institución inorgánica donde no esté realizando ningún tipo de desempeño importante. Pero cuando yo veía todas estas reformas que se estaban anunciando, yo me acordé de una expresión popular que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y digo que el que mucho abarca, poco aprieta, porque nosotros estamos en medio de un debate de una serie de reformas donde no hemos logrado el mínimo consenso, y ahora se plantea otra ola de reformas, una serie de reformas sobre reformas. Y ahora lo que plantea esta reforma es básicamente, diríamos que reorganizar el gasto público, mejorar la calidad del gasto público y mejorar la eficiencia del Estado. Pero yo me pregunto, ¿por qué si se habla de mejorar el gasto público, nosotros no comenzamos explicándole al país en qué se han invertido más de 40,000 millones de dólares que se ha tomado prestado en este país? O sea, la deuda pública consolidada. Yo le voy a poner un cuadro de CRES, que CRES lo limita hacia junio de este año. Ponme el cuadro, por favor, el cuadro azul en pantalla. Hacia junio de este año, la deuda ascendía a más de 74,000 millones de dólares. La deuda pública consolidada. Pero después de ahí fue que se comenzó a coger dinero prestado. Eso parece que fue como un incentivo para comenzar a coger cuarto prestado. Para comenzar a coger dinero prestado. Y luego, baja aquí conmigo, por favor. Y luego, después de ahí, eso fue en junio, pero en julio se metieron como 480 millones de dólares en préstamos. Pero luego siguió, y siguió, y siguió, y yo el hoyo eléctrico, y más dinero, y más dinero, y más dinero. Y eso ha sido una carrera de Fórmula 1. Y se le ha preguntado, por ejemplo, al gobierno que diga en qué se han invertido ese dinero que se ha cogido prestado. Eso sería, yo creo que un ejercicio genuino de explicarle a este país cómo se está invirtiendo, en qué se están invirtiendo los recursos que se han cogido prestados, para evitar cualquier especulación. ¿Y quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que el ministro de Hacienda para explicarle a este país en qué se ha destinado ese dineral que se ha cogido prestado? Pero también yo me pregunto, cuando se habla de eficiencia, si nosotros hemos hecho alguna encuesta para medir el nivel de satisfacción de los servicios públicos que brindan las instituciones del Estado. Porque a mí me gustaría partir como una herramienta analítica de decir, ok, nosotros tenemos que hacer un Estado más eficiente. Perfecto. Yo no creo que nadie en su sano juicio se oponga a que el Estado tiene que ser mucho más eficiente. Y si para eso hay que eliminar instituciones, que se eliminen. Ahora, ¿ha habido algún estudio que presente, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos? Por ejemplo, que nos pueda servir a nosotros de punto de partida para saber hacia dónde vamos, dónde nos encontramos y saber hacia dónde vamos. Pero otra cosa, ayer se dijo en la semanal que el 4% para la educación no se estaba invirtiendo en publicidad. ¿Cómo que es un pecado invertir en publicidad? No, ese 4% no se está invirtiendo en publicidad. Ajá. Pero ese 4%, ahí nada más en una ONG yo denuncié que tiene contratos de más de 600 millones de pesos. Tiene varios contratos que entre todos ascienden a más de 660 millones de pesos. Y esos contratos fueron otorgados sin licitación. Y ponme ahí en pantalla una carta que hizo Carlos Pimentel, donde él explica en esa carta, donde él expresa su objeción. Lo dice carta, dice un documento, un documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, por favor, a ver si lo podemos poner en pantalla, donde en la circular número DGSP 05-2020, dice Carlos Pimentel, expresa su queja porque algunas instituciones estaban delegando los procesos de compras y contrataciones a terceros, y de entre estos terceros estaban los organismos internacionales.
Ustedes saben que hasta aquí el PNUD manejó procesos de compra y contrataciones de algunas instituciones. Y dice Carlos Pimentel, en ese sentido, entendemos oportuno hacer de su conocimiento que el artículo 2 de la referida ley establece cuáles son los entes y órganos sujetos al cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. Y se extiende, ojo, escuchen aquí, y se extiende toda adquisición de bienes, servicios y obras con fondos públicos. O sea, la adquisición de bienes públicos se extiende, dice Carlos Pimentel, a todas las obras y servicios con fondos públicos, haciendo una crítica a la delegación que estaban haciendo algunas instituciones a terceros para la adquisición de bienes y servicios del Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta el momento no se ha presentado la licitación por las licitaciones en las cuales se fundamentan esos jugosos contratos que tienen ONG, que por cierto atentan contra la misma soberanía del Estado, porque representan otros intereses que no son los intereses de los dominicanos, que apoyan al ministro de Educación, y su política de puertas abiertas para los ilegales que vayan a las aulas en contra de los dominicanos que se quedan fuera de ellas. Y eso es así. O sea, ese 4% no es de mayor calidad porque se invierte menos en publicidad, porque se lo están comiendo esas ONG. Se lo están comiendo esas ONG de manera jugosa. Y eso sí, eso también hay que decirlo. Y si aquí se quiere mejorar la calidad del gasto público, ¿por qué no se comienza por ahí también? Diciéndole, señores ONG, ¿por qué ustedes no licitan como lo hacen los demás? O si han licitado, bueno, preséntenme a mí y al país las licitaciones. Pero otra cosa, aquí se plantea que estas reformas van a ahorrarle al país 25,000 millones de pesos. Yo me pregunto, ¿hay algún papelito que justifique que se van a ahorrar 25,000 millones de pesos? ¿O eso es de la boca para afuera? ¿O hay algún papelito que lo justifique? ¿Algún estudio técnico? Algo que uno diga, miren señores, se ha documentado que los países que reducen un 10% de instituciones incrementan sus ingresos. Y mírenlo ahí, porque nosotros esto se hizo en tal y tal año y mírenlo aquí, ¡pam! No lo he visto. Esos 25,000 millones de pesos están en la boca de quienes los dicen, pero no en las evidencias que los fundamentan. Y hablando de fundamento, yo también me voy a otro aspecto. Aquí se habla de que se van a fusionar el Ministerio de Educación y la MESID. El Ministerio de Educación y la MESID, señores, ¿usted sabe lo que eso significa? ¿Usted sabe lo que eso significa? O sea, estamos hablando de que el Ministerio de Educación maneja casi 300,000 millones de pesos. Ahora van a llevar más sectores a que se coman ese 4% para la educación. Eso es lo que no se le dice a este país. Ahora se van a sentar en la mesa en el banquete del 4% y van a llevar nuevos actores que se lo van a tragar y se lo van a comer ese 4% para la educación. Y eso se justifica sin un papelito que lo fundamente. Porque ¿dónde está el estudio que justifica eso? ¿Por qué no presentan al país un estudio que diga, míralo aquí el estudio, Julio, cállate, míralo aquí el estudio, tú no tienes razón, ¿dónde está ese estudio? No lo presentan porque no existe. Porque nosotros tenemos que creernos lo que dicen los ministros, aunque digan sin evidencia, aunque lo digan con un desconocimiento absoluto del marco jurídico del país y de las instituciones donde ellos mismos testan. Hay que creerlo porque lo dicen ellos, hay que creerlo. Y no se le puede refutar, porque una refutación es como que es una ofensa, porque en este país la democracia es de un lado, parece que va nada más. Pero eso es grave. Eso es grave porque otra cosa, si aquí se quiere mejorar la calidad del gasto público, ¿por qué no se reduce la evasión fiscal? Que aquí se esté evadiendo aproximadamente, y lo han certificado la propia DGI y otras organizaciones, aproximadamente un 45% del ITEVIS. ¿Y quiénes son los que evaden ese ITEVIS? ¿Por qué no se concentra en la reducción de la evasión? El incremento
de los ingresos del Estado? ¿Por qué no se fundamenta en la reducción de la evasión? ¿O ustedes creen que con estos actuales esquemas de evasión, si incrementan los impuestos, van a recaudar más dinero? Porque con estos esquemas de evasión van a seguir evadiendo la gente con más impuestos, no van a recaudar porque van a seguir los mismos esquemas de evasión fiscal. Entonces, esas son de las distorsiones que yo veo en este proyecto de reforma. Pero otra cosa, ¿por qué para mí todo esto es cosmético? Bueno, aquí se anunció hace muchos años la eliminación del FOMPER, pero con bombos y platillos se anunció, porque el FOMPER era una institución corrupta, porque el FOMPER era una institución que fomentaba la corrupción. Pónmelo ahí, por favor, que te lo mandé lo del FOMPER. Cuando aquí se anunció, lo dice, se anunció la eliminación del FOMPER y que esos recursos, míralo ahí, Abinader anuncia eliminación del FOMPER y recursos pasarán a salud. Busquen la nómina ahora del FOMPER y díganme si esa institución la eliminaron. Busquen la nómina del FOMPER. Busquen la nómina del FOMPER. Que ahí no solamente que están los empleados, hay más empleados que los que había antes. Con contratos jugosos, por cierto. Ahí se están pagando unas asesorías buenísimas con unos informitos que se dan. Unos informitos rapidísimos que salen. Esto te lo hace una computadora. Y muchos y onerosos contratos también hay ahí. Y la nómina actualizada y subiendo. Y más gente metía. Y el FOMPER igualito. Entonces, ojo, por eso que yo digo, espérate. ¿Por qué tanta reforma? ¿Cuál es la prisa de tantas reformas? Vamos a cumplir con lo que ya se prometió. Terminen de eliminarlo. El FOMPER no lo eliminan. Ajá, ¿por qué? Porque no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. No es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Entonces este país lo que tiene que enfocarse es, ¿qué es lo que yo le digo a los ministros? Es lo que yo le digo a los ministros. Vamos a enfocarnos en que la economía de este país crezca, pero que crezca con igualdad. Que no crezca para un grupito y que los supermercados no se conviertan en la casa del terror para la mayoría de la gente. Que la clase media ya no puede estar yendo al supermercado en este país. Pero no es que lo dice Julio Alberto. Ponme lo que dice el Banco Mundial. Ponme lo que dice el Banco Mundial ahí. Porque yo siempre digo que lo que yo planteo, los fundamentos. Yo los fundamento. Mira lo que dice el Banco Mundial. Advierte que alrededor de 5 millones de dominicanos podrían caer en la pobreza porque el crecimiento económico ya está llegando a su límite. Aquí lo que tenemos que estar debatiendo son esos temas. No estos temas de reformita, que lo que hacen que distraen a la gente, que no van a ahorrar nada, que no harán esto. Señores, esto es un cambio burocrático. Esto no pasa de ser una vaina burocrática. ¿Y por qué digo que un cambio burocrático? Bueno, aquí se planteó que se iba a eliminar el Ministerio Administrativo de la Presidencia y que ahora iba a pasarse un secretariado. Oye, se planteó eso ayer, ¿verdad? Ok, ahora yo le voy a enseñar lo que dice la ley de función pública. Ponme la foto donde establece, para que tú veas lo que establece la ley de función pública. Te lo voy a buscar ahora, perdón, y ya con esto termino. Yo sé que ya con esto termino, perdón. Pónmelo ahí lo que establece la ley de función pública en su artículo 18, para que tú veas. La ley orgánica de administración pública. En su artículo 18, ¿qué establece la ley? Artículo 18, de la organización del presidente, del o de la presidenta de la República, dependerán el despacho presidencial, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y las unidades de asesoría y apoyo técnico que el propio presidente determine. Estoy hablando de la Ley Orgánica de Administración Pública del artículo 18. ¿Y qué dice el párrafo 1? El apoyo administrativo al o la presidenta de la República estará a cargo del viceministerio administrativo del Ministerio de la Presidencia. O sea, hay un viceministerio administrativo. No existe, en la ley ni siquiera existe lo que es un secretariado. Aquí se está proponiendo la eliminación de lo que no existe en la propia ley. Y se está proponiendo la creación de lo que no existe en la propia ley. Por eso yo digo que no le están hablando con responsabilidad a este país. Y yo presento datos y evidencia, porque yo no me invento nada. Yo fundamento mis opiniones en evidencia. Entonces vamos a enfocarnos en que la economía de este país crezca, en los temas fundamentales de este país, y dejémonos de tonterías. Dale, Álvaro.